En primer lugar, vamos a hablar del mesotelioma, posteriormente del microcítico de pulmón, posteriormente del no microcítico avanzado, posteriormente del localmente avanzado y luego unas pinceladas del carcinoma de pulmón estadios tempranos. Respecto al mesotelioma, simplemente decir que si el estándar hasta ahora era la combinación de una quimioterapia cisplatino-pemetrexed, actualmente, en base a un estudio que la ha comparado frente a una asociación de dos tipos de inmunocheckpoints, el nivolumab y el ipilimumab, se ha objetivado que se consigue un aumento de la supervivencia global. Sí que es cierto que este aumento es muy preponderante para un subtipo histológico concreto de mesotelioma, que es la histología sarcomatoide. Es menor para el epitelioide, pero el objetivo principal del estudio era el global de ellos. Respecto al microcítico, hace ya más de 30 años de que no se ha avanzado nada. El estándar de tratamiento en enfermedad avanzada siempre ha sido la quimioterapia sola, la combinación de platino y etopósito. Esa ha seguido siendo el estándar hasta hace poquito, donde ya la inmunoterapia se ve que aporta a la combinación de esa quimioterapia desde el principio. Concretamente son dos fármacos los que se han ensayado en este contexto, dos inmunocheckpoints que actúan en la vía del PDL1, el atezolizumab y el durvalumab. Y los dos ensayos son muy similares en cuanto al diseño, ya que compara la combinación de esta quimioterapia asociada a este fármaco, a este inmunocheckpoint, en este caso el atezolizumab, donde se aprecia por primera vez en el microcítico que se consigue un aumento en la mediana de supervivencia global y también tiene un impacto en la supervivencia prolongada. Y con el durvalumab, con un diseño muy similar, vemos que los resultados son similares en cuanto que beneficia en supervivencia global y, por tanto, la asociación de quimioterapia platino-etopósito e inmunoterapia, bien este fármaco atezo o este otro durvalumab, se ha convertido en los estándares de tratamiento para la enfermedad avanzada. Respecto a la enfermedad localizada, es todavía materia de ensayo clínico si la inmunoterapia puede aportar algo a la asociación de la quimio y la radioterapia, que sabemos que es el estándar. Respecto a la enfermedad avanzada, el no microcítico enfermedad avanzada, ya saben que esta es una entidad que hoy día hasta hoy no se considera que podía tener curación. La supervivencia a 5 años era absolutamente anecdótica. Ya sabíamos desde hace tiempo que cuando veíamos un paciente avanzado, un no microcítico avanzado, desgraciadamente era un paciente que no iba a ser curable. La inmunoterapia empieza a aportar datos en segunda línea. Ya son estudios antiguos, clásicos, donde se comparaba diversos tipos de inmunocheckpoints, digamos los 3 que están hoy día aprobados, como son el atezolizumab, el pembrolizumab o el nivolumab. Y se comparaba al estándar que había en segunda línea. Ya digamos que desgraciadamente un paciente que progresaba a la primera línea y llegaba a la segunda línea, su pronóstico era bastante tórpido. En todos los ensayos se demuestra que la inmunoterapia favorece en supervivencia global frente a este estándar. Pero ¿qué es lo que se conoce hoy día? ¿O cuáles son los datos que se saben hoy día? Son los largos supervivientes. Por primera vez podemos decir que a 5 años una inmunoterapia de segunda línea va a tener un pool de pacientes, desgraciadamente no muchos, pero antes era 0. Bueno, pues vamos a tener un pool de pacientes largos supervivientes a 5 años, largos supervivientes que además muchos de ellos no han progresado. ¿Se puede hablar de curación? Posiblemente sí. Vamos a hablar de lo que es la primera línea. ¿Qué es lo que ha aportado la inmunoterapia en la primera línea? Bueno, aquí tenemos que dividir lo que es el concepto del PDL1. El PDL1 es como ya hemos visto en los tumores de cabeza y cuello, posiblemente melanoma, es el biomarcador más clásico o al menos más pragmático que tenemos y se diferencia claramente en lo que es un PDL1 de 50% más de un PDL1 bajo. Por eso
Siempre insistimos tanto a los compañeros de anatomía patológica en cuál es el nivel de PDL1. La actitud va a cambiar totalmente. Cuando el PDL1 es alto, este punto de corte del 50%, solo la inmunoterapia ya aporta un claro beneficio en supervivencia frente a lo clásico. ¿Qué era lo clásico? La combinación de quimioterapia basada en cisplatino y el agente que sea según la histología, según el adeno o según carcinoma epidermoide. El beneficio en supervivencia es claro y además mantenido a lo largo del tiempo, como así se demostró en estudios con este fármaco, con pembrolizumab. Pero no solamente es el pembrolizumab, también otra serie de fármacos como el atezolizumab, que cuando lo compara con quimioterapia en expresores altos también se ven resultados similares. Hay otros fármacos que se conocen menos, como el cemiplimab, que también con un seguimiento más corto, pero también se ha visto que aporta lo mismo, beneficia en supervivencia global frente a la quimioterapia. Y hoy día, aunque está todavía en fase de estudio, en ensayo clínico, bueno, pues en un fase 2 randomizado se ha visto que además no solamente es este inmunocheckpoint ya conocido como el ATEZ o el Pembro, sino que posiblemente asociar otro tipo de inmunocheckpoint como un fármaco que va dirigido al TIGIT, que es otro inmunocheckpoint que también participa en la exhaustación de los linfocitos, también va a aportar, supera incluso el inmunocheckpoint clásico. Es decir, que vamos un poco más allá. Desgraciadamente, el PDL1 alto solamente ocurre en un 20% de los pacientes. La mayoría van a tener un PDL1 que no llega a este punto de corte. ¿Qué se ha visto en general con la inmunoterapia en cuando hay otro tipo, digamos, en el global de los pacientes? Bueno, pues se ha diferenciado lo que es el adenocarcinoma del escamoso. Y en el adenocarcinoma hay varios ensayos clínicos que han comparado lo clásico, la quimioterapia, frente a la quimioterapia más el inmunocheckpoint, todo a la vez, con pembrolizumab, con atezolizumab, básicamente. Lo que se ha visto que es realmente el pembrolizumab, la asociación de quimioterapia y pembrolizumab, lo que ha demostrado un claro beneficio en supervivencia global y además que esto se mantiene a lo largo del tiempo. Y además son pacientes que muchos de ellos no recaen. Volvemos otra vez a este concepto. ¿Habrán curado estos pacientes? Con atezolizumab vemos lo mismo, pero en un diseño un poco diferente, ya que añade un antiangiogénico, carboplatino, paclitaxel, bevacizumab y atezolizumab, pero se ve exactamente lo mismo. Sí que es cierto que en este concepto del bevacizumab y el atezolizumab se aporta un pequeño conceptillo dentro de este mundo, que es que en pacientes que tienen las mutaciones clásicas de sensibilización, como el EGFR y el ALK, pues en cuanto progresan al fármaco dirigido, bueno, pues esta combinación parece que es mejor que la propia quimioterapia o la propia asociación de quimioterapia y antiangiogénicos. Y además este esquema tiene un especial impacto cuando hay metástasis hepáticas. Hay otros fármacos que también se han ensayado en los adenocarcinomas, son fármacos que también son anti-PD1, es una redundancia y sobre todo son fármacos que se experimentan desde el ámbito de países orientales como el canrelizumab, pero que también se observa algo parecido. La asociación con quimioterapia aporta beneficio en supervivencia global. Al igual que con el adenocarcinoma, en el carcinoma escamoso se han observado resultados muy similares. Concretamente, ya no aquí con el atezolizumab, pero sí con el pembrolizumab. La asociación de quimioterapia basada en taxano y el pembrolizumab ha demostrado un beneficio en supervivencia global y por lo tanto también es un estándar. No solamente este fármaco, hay estudios muy recientes también con otros fármacos como este otro, donde también se observan resultados similares. Son estudios que llevan menos tiempos, se puede de seguimiento, son conclusiones un poco diferentes, pero ya ven que no solamente es los clásicos que conocemos, sino hay otros. De pronto viene una asociación que es la de nivolumab e ipilimumab, dos inmunocheckpoints más clásicos que en un estudio un poco complejo se demuestra que solamente estos dos fármacos frente a la quimioterapia clásica, una quimioterapia basada en platino, beneficia en supervivencia global. Y esto lo hace tanto en pacientes con un PDL1 más de un 1%, como incluso un PDL1 negativo.
incluso en el PDL1 negativo parece que esta asociación es incluso más eficaz, curiosamente, pero al menos beneficia en supervivencia frente a la quimioterapia. Vamos a ver qué pasa si esta asociación nivo-IPI la asociamos con quimioterapia. Y aparece este otro ensayo clínico, siempre comparando con quimioterapia sola, donde solo 2 ciclos de quimioterapia es un poco arriesgado, solo 2 ciclos de quimioterapia y la asociación de nivo-IPI. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues se ve que de forma, sobre todo aunque no hay mucho seguimiento, pero ya se sabe que con un seguimiento más ampliado sigue evidenciándose un beneficio de supervivencia global de esta asociación nivo-IPI, además con dosis de ipilimumab tan bajitas que prácticamente no aumenta, no potencia de una forma importante la toxicidad del nivolumab, pero que sí que tienen un beneficio en supervivencia global frente al clásico, frente a la quimioterapia. Y esto ocurre en las 2 histologías, porque este ensayo se hizo con cualquier histología, y también en cualquier nivel de expresión de PDL1. Y un PDL1 negativo también no excluye este beneficio, también se observa este beneficio del nivolumab e ipilimumab. Con lo cual tenemos varias opciones. Tenemos un escenario que tenemos que decidir y no sabemos todavía cómo decidir. Tenemos el adenocarcinoma, PDL1 más o menos 50%, y hay tanto la monoterapia con el pembro, otros fármacos o las asociaciones tienen este beneficio. En PDL1 menos del 50% es quimio e inmunoterapia. ¿Qué esquema es el mejor? No se sabe realmente todavía. Y en el escamoso pasa exactamente igual. La única diferencia es que no se pueden emplear fármacos clásicos del adenocarcinoma como el permetexeo o el bevacizumab. Ocurre exactamente igual. Con lo cual, realmente se ha especulado cómo podríamos saber cuál es la asociación mejor definida para cada paciente. Se han, conceptualizado posibles ensayos clínicos en este sentido, pero hoy día todavía no se sabe. No se sabe si son criterios moleculares, es el PDL1, son criterios clínicos clásicos lo que pueden hacer que se aporte, y lo que sí que tenemos que echar mano es a los biomarcadores. Pero los biomarcadores son mutaciones genéticas determinadas o, grupos de proteínas o genes que están enfocados a cada una de las fases del ciclo inmunológico en el contexto del tumor, ¿no? Hoy día no se sabe, pero sí que es cierto que se están desarrollando muchas posibles combinaciones nuevas. ¿Qué más puede aportar la quimioinmunoterapia, otro inmunoterápico, otro fármaco diferente para todavía mejorar aún más los resultados? Y realmente solamente hoy día se conoce de forma experimental que las multiómicas, hacer una multiómica y una buena estructuración bioinformática es la que va a poder definir qué fármaco nuevo puede aportar algo más a todo esto en base a los conceptos de todo el ciclo inmunológico, basado en la propia genética del tumor y la propia genética del linfocito y de todo el sistema inmunológico, tal que, fijaros, con la combinación del inmunofenotipo del tumor y gracias a las ómicas saber qué es lo que se cuece en cada tumor, podríamos establecer ese concepto de cuál es la terapia o cuál es el diseño más dirigido o más concretizado, más personalizado para cada uno de los pacientes concretos. Esto es una cosa conceptual, pero con la tecnología que disponemos hoy día se podría hacer. En el localmente avanzado ya sabemos que es un tumor complejo, pero en el tumor no resecable, en el irresecable, donde el estándar es la quimioterapia y la radioterapia, sí, de forma concomitante, esto es lo que más ofrece beneficio en supervivencia global, pues en este escenario concreto, donde se ha podido dar una concomitancia y además el PDL1 no es negativo, es mayor o igual a 1%, la asociación de este inmunocheckpoint durvalumab después del tratamiento ha ofrecido un beneficio claro en supervivencia global, beneficio que se mantiene en el tiempo. Cuando se han analizado los datos a 4 años, se observa que se sigue observando este beneficio en supervivencia global, con lo cual aumenta la curación de los pacientes. Supervivencia libre de progresión
y supervivencia global. Aumenta la curación y disminuye la tasa de recurrencia. ¿Se puede asociar la inmunoterapia a la quimio más la radioterapia todo al mismo tiempo? Posiblemente sí, pero hoy día todavía no se sabe si esto realmente va a tener un impacto en supervivencia. Es materia de muchos ensayos clínicos. Y por último, la fase temprana. Hoy día sabemos que el estándar de tratamiento en un cáncer de pulmón que se reseca es la quimioterapia complementaria. Esto beneficia en supervivencia global, sí, pero el impacto tampoco es excesivamente profundo, entre un 5 o 7%. Y da un poco igual si se emplea la quimio después de la cirugía o si se emplea antes de la cirugía. No se sabe. Bueno, el objetivo de lo que es un tratamiento coadyuvante es el control de los nichos micrometastásicos, de esas células durmientes que están a distancia, que se almacenan, muchas de ellas en la médula ósea, pueden hacerlo en cualquier órgano, pero ese es el objetivo de todo lo que es la oncología realmente, no solamente el cáncer de pulmón, cómo controlar la enfermedad micrometastásica, que tiene una historia genética muy concreta, muy interesante, de cómo interacciona con el microambiente y cómo mantiene un fenotipo STEM para poder liberarse de lo que es el ataque y el control. Hay ensayos clínicos fase 3 que están en marcha para ver si la asociación de quimio e inmunoterapia puede favorecer o no en un impacto en supervivencia global. Esto en materia de ensayo. Pero lo más importante es el tema de las terapias previas antes de la cirugía. No es un tratamiento súper estándar hoy día, la quimioterapia sola de inducción, pero realmente es lo que parece que podría tener mayor impacto. Realmente el ciclo celular es una cosa muy interesante, no me voy a meter en ello, pero el tema de la inmunoterapia, el tema del control inmunológico participa de una forma muy importante en determinadas fases del ciclo celular, lo que se llama el immunoclocking, donde un control de todo el ambiente inmunológico es clave para el control de esa célula en el micronicho, ¿no? Y otro concepto es el concepto de la estructura linfoide terciaria. Es un concepto muy interesante. Y es que en el seno del tumor es donde se produce el entrenamiento de linfocitos. No solamente en las estructuras linfoides secundarias, los ganglios linfáticos, etcétera, sino que en el seno del tumor se ha visto que en esta estructura linfoide terciaria que tiene una arquitectura especial con linfocitos B, mononucleares, etcétera, etcétera, parece que simula estos ganglios linfáticos, pero ocurre en el seno del tumor o peritumorales. Y aquí es donde se produce un entrenamiento linfocitario tremendo para no solamente acabar con la propia célula de tumor en el mismo tumor, sino también la célula a distancia, donde se entrenan linfocitos que luego empiezan a circular por el cuerpo y van buscando las celulitas de los micronichos. Y se ha visto como claramente la asociación de inmuno y quimioterapia va a favorecer que se generen estos estructuras linfoides terciarias. Este es el objetivo del impacto de la inmunoterapia, ¿no? Generar una buena clona de linfocitos que vayan buscando o que sean eficaces contra el tumor, ¿no? Y esto se ha visto que realmente cuando se hace una quimioinmunoterapia desde el principio con el tumor puesto, la probabilidad de una remisión completa del tumor se ha visto que es mucho mayor, pero además se ha visto que esta génesis de estructura linfoides terciaria es lo que va a condicionar que el tumor se destruya in situ y que salgan células a circulación que van a buscar esas células de micronicho metastásico. Tal es así que se ha evidenciado cómo si se pone la inmunoterapia antes, en esquema neoadyuvante, que es la gráfica azul de las barritas azules, la probabilidad de generar clonas linfocitarias específicas contra el tumor va a ser mucho mayor que cuando se pone la quimioterapia adyuvante, es decir, después de la resección del tumor. Y es que se ha visto que en el cáncer de pulmón concretamente, en los estudios, aunque todavía no hay ningún estudio randomizado acabado, pero los estudios con quimio, inmunoterapia antes de resecar el tumor va a favorecer no solamente respuestas radiológicas, sino que cuando se reseca el tumor hay un impacto bastante importante en las respuestas completas patológicas, o lo que es el concepto nuevo, respuesta mayor patológica, que es que solamente queda un 10% de tumor viable. Y esto es así cuando se compara solamente con la quimioterapia clásica, realmente la quimioinmunoterapia tiene un impacto muy superior a lo que es la quimioterapia clásica, ¿vale?
Hay ensayos clínicos que están en marcha con la neoadyuvancia, quimio inmunoneoadyuvante frente a quimioterapia sola. Y ya por último, lo más avanzado que hay, pues intentar personalizar. No, estamos hablando de estos inmunocheckpoint clásicos, pero siempre pensamos en qué más vamos a aportar. Hay, si no digo centenares, sí decenas de fármacos nuevos, inmunoterápicos nuevos, otros fármacos que intentan aportar a ver qué plus de beneficio hay a lo que ya se conoce. Pero todo esto no se puede utilizar de una forma desparramada, sin ningún tipo de control de ensayo clínico, de control investigacional. Hay que intentar seleccionar bien qué es lo que se hace. Y esta última diapositiva que me gusta mucho porque el control de la enfermedad, estoy hablando en el tema de la enfermedad localizada, el control de la enfermedad micrometastásica, está bien la quimio, está bien la inmunoterapia, pero realmente si queremos optimizarlo, esto es una revisión de un Nature Review muy interesante, donde se ve claramente cómo el ciclo de este micronicho metastásico, el ciclo celular, parte de una serie de condicionantes, de una interacción con el microambiente, donde la pregunta no es el qué, sino es el cuándo. Ocurren una serie de fenómenos a lo largo de este ciclo donde probablemente la inmunoterapia juega un papel, pero en un momento determinado hay otra serie de conceptos y otra serie de fármacos que probablemente si se ponen de una forma metacrónica, probablemente incidiremos más en esta posibilidad de control del micronicho metastásico. Y hablamos no solamente de los inmunocheckpoints, sino de otros fármacos que actúan en otros aspectos del microambiente, como son los macrófagos o como son las T reguladoras, o en una última parte, por ejemplo, algo muy en boga en el cáncer de mama, como son los bifosfonatos, sí actúan, por supuesto, pero no a lo mejor si se ponen en monoterapia, sino simplemente cuando actúan en una fase muy determinada de esta fase del ciclo celular. Y ya está. Muchísimas gracias por vuestra atención.